una disertación sobre leptospirosis en bovino. La va a realizar la doctora Florencia Buroni, que es doctora en medicina veterinaria con una maestría en salud animal y que actualmente se desempeña como técnica de la División de Laboratorios Veterinarios Miguel C. Rubino, Regional Norte, que está cita aquí en el campus, muy cerca de esta sala. Así que le damos la bienvenida a Florencia. Adelante. Buenas tardes para todos. Como bien dijo Ricardo, estoy radicada acá en Tacuarembó desde hace poquito. Ya venía trabajando en DILAVE, pero hace 2 meses y medio que estoy acá en Tacuarembó integrándome al grupo de DILAVE Norte. En primera instancia lo que voy a presentar va a ser consideraciones muy generales de la enfermedad, porque es una enfermedad que ya todos conocemos. Es una enfermedad bacteriana, infectocontagiosa, es causada por solo las especies patógenas de Leptospira, afecta a lo que son todas las especies de mamíferos, inclusive al hombre. Para recordar cómo es la epidemiología y el ciclo de esta enfermedad, nosotros tenemos lo que son los animales infectados, todos los mamíferos que pueden estar infectados, ellos van a eliminar las bacterias por la orina. De esa forma van a contaminar el ambiente por donde se puede infectar el humano y los animales susceptibles o directamente a animales susceptibles. Debemos recordar que la leptospira es una bacteria que se comporta como gram negativa, sobrevive mucho tiempo en medios húmedos, por eso los climas, las épocas lluviosas, las temperaturas altas favorecen a que se presente la enfermedad. La temperatura óptima de crecimiento son de 28 a 30 grados. Para mencionar lo que es la enfermedad en humanos, ya que todos nosotros trabajamos en el medio rural y estamos en permanente contacto con los trabajadores, incluso a nosotros mismos nos puede pasar, es una enfermedad que se presenta de forma endémica, pero pueden ocurrir brotes epidémicos que van a estar en relación con las condiciones climáticas. Es una enfermedad aguda, no específica, que se confunde muchas veces con la gripe, puede dar dolores musculares, picos febriles. Se da muy frecuentemente en lo que es los trabajadores de tambo, acá en Uruguay. También se reporta en trabajadores de arrozales y en otras partes del mundo está relacionado con actividades acuáticas. En nuestro país es una enfermedad de notificación obligatoria. Esto es importante que lo recordemos. Las mayores tasas se han dado acá en Uruguay por los trabajos de esqueloto y también de rosa en las zonas de producción lechera, simplemente porque el trabajador está en contacto directo más frecuente con los bovinos y por ende con la orina de esos animales. Y se da más frecuentemente en hombres entre 20 y 40 años de edad. ¿Cómo se presenta esta enfermedad en los animales? Tiene diferentes formas de presentación clínica. Una de ellas es la forma aguda que se da en terneros, con los síntomas que muchos ya conocemos, con fiebre, con decaimiento, anorexia. Puede ocurrir también muerte, por supuesto, en estos animales. Patológicamente nosotros lo que vemos es, al hacer una necropsia, ictericia, hemoglobinuria, alteración del hígado. Vemos un hígado, como se ven en la imagen, un hígado más anaranjado, aumentado, hemoglobinuria en esta imagen, la ictericia. Y está descrito lesiones puntiformes de color blanquecino grisáceo en riñones. Esta forma, sinceramente, está descrita, acá en Uruguay la han visto, yo personalmente no me ha tocado ningún caso, ninguna necropsia que lo haya podido ver, pero sí está descrita. ¿Qué pasa en los animales preñados, en las vacas preñadas y vaquillonas? Pueden ocurrir abortos esporádicos o tormentas de abortos. Las tormentas de abortos se asocian más con aquellas infecciones por serobares que no están adaptados al huésped, lo que conocemos generalmente por serobares
incidentales, como el caso común de Pomona, por ejemplo. Y coinciden donde están las hembras en una misma etapa gestacional. Pueden ocurrir partos prematuros también, nacimiento de terneros débiles, esos terneros que nacen, viven un día, mueren o que ya nacen muertos. Merma la producción de leche a nivel de tambo, donde se ve más, con alteración de la ubre, y problemas de infertilidad. En nuestro país, ¿qué datos contábamos anteriormente? Estos datos ya fueron los que presentó Federico, las seroprevalencias a nivel de ganado lechero, seroprevalencia a nivel de sistemas carniceros. Esto está modificado por los datos de él, que tenemos que actualizarlo. Y por otra parte, de todas las muestras de suero que se remiten a la División de Laboratorios Veterinarios, por todas las sospechas de leptospirosis, un 56% ha dado positivo, o sea, ha dado reactivo. Entonces, nosotros hace 3 años, cuando arrancamos a trabajar con la enfermedad, con leptospirosis, no contábamos con una colección de cepas nuestras. Sí había gente que estaba trabajando en leptospirosis, pero no teníamos ningún reporte de qué era lo que se había aislado o qué era lo que teníamos. No vamos a sacarnos cartel que fuimos los primeros en estudiar la enfermedad. No, hubo gente que ya trabajó, pero no se obtuvieron resultados o por lo menos no fueron publicados. Bien. Entonces se desconocía qué era lo que estaba circulando acá en Uruguay. Era fácil de decir sí tenemos tal leptospira o cual, pero no teníamos el dato certero. Y el diagnóstico era basado principalmente en la técnica serológica, la microaglutinación, y en técnicas patológicas, necropsia y histopatología. Ay, qué horrible. Se crearon estos 2 proyectos, uno para la creación del banco de cepas de leptospira, aislados de casos clínicos de leptospira o de sospecha de leptospira, y la identificación y tipificación de esas leptospiras para en un futuro poder desarrollar vacunas. En estos proyectos fue, como se comentaba hoy en otros trabajos, se pudo lograr un trabajo interinstitucional en el que trabajó mucha gente y se pudo trabajar muy bien con los DILABes en el Laboratorio Central y los regionales, el INIA, el Instituto Pasteur y el Instituto de Higiene. También participaron laboratorios privados, pero la participación de los privados no fue participación técnica, sino fue con apoyo económico. A partir de estos proyectos se decidió realizar un muestreo de animales que tengan clínica de leptospira. Se decidió también realizar un muestreo a partir de plantas de faena para colectar riñones de plantas de faena y orina, y también a partir de fetos. ¿Cómo elegimos los predios nosotros? Los productores son los principales actores en la cadena y en toda investigación. Ellos son los que van a detectar cuáles son los problemas que tienen, van a detectar si tienen aborto, si tienen enfermedad aguda. En ese caso, van a consultar ese productor al veterinario particular, y el veterinario particular va a decidir qué hacer, si va a tomar muestras, qué va a hacer con eso. En nuestros casos, el veterinario particular colectaba muestras de sangre, por ejemplo, para hacer serología o casos de necropsia. Llevaba a DILABE, nosotros procesábamos esos materiales, ya sea por histopatología o por serología, y según los resultados que tengamos, coordinábamos con el veterinario particular para ir a realizar el muestreo. Todos los predios que nosotros muestreamos eran predios que tenían una serología mayor a 1 en 200, que es el título de corte para leptospira, y que tenían, en algunos casos, no tenían serología porque no nos llegaba el suero, pero sí tenían lesiones histológicas compatibles con leptospirosis. ¿Qué muestras colectábamos? De los casos de animales vivos colectábamos sangre y orina de forma estéril. De animales muertos se colectaban órganos refrigerados y en formol, los mismos, que es riñón, vaso, hígado. En el caso de los fetos, contenido más sal, y en el caso de los fetos también humor acuoso. También se ponían órganos en formol, y en los casos que fueran terneros se colectaban orina. ¿Tá? Las muestras, como nosotros íbamos a hacer cultivo, las muestras esas tenían que ser lo más asépticas posible.
¿Qué técnicas diagnósticas aplicamos para este trabajo? MAT por microscopía, que la hacía DILABE Central, PCR, que se hizo en el periodo del proyecto, lo hizo el Instituto Pasteur, el cultivo y el aislamiento lo hacíamos los DILABES y a su vez el Instituto de Higiene en forma paralela, y la identificación de los aislamientos la hacía el Instituto Pasteur, y la histopatología en DILABE. Como ven, todos tuvimos participación en distintas etapas. Acá yo voy a presentar datos parciales que fueron, algunos son datos parciales y otros datos son generales. Estos fue datos que procesamos para mi tesis de maestría, que son los que están estudiados y analizados. Tenemos muchos más muestreos realizados, se hizo un trabajo de muchos más predios, pero por un tema de tiempos no pudimos procesar todo. Yo en un momento tuve que cortar y empezar a analizar los datos. Entonces, acá teníamos 44 focos con sospecha de leptospira, porque no teníamos la certeza de que fuera. 42 de esos eran con problemas reproductivos, cualquiera de las formas, infertilidad, aborto. 2 en ese periodo solamente con enfermedades agudas, y totalizaron 680 muestras de orina y de sangre. ¿Qué pasaba? Nosotros tuvimos un total de 57% de los establecimientos que utilizaba vacunación. De estos establecimientos muestreados, un 57% utilizaba vacunación, que se traduce en 490 animales. Un 39% de los establecimientos no vacunaba y un 4% no tenían información. En algún momento la habían aplicado, pero ahora la habían dejado de aplicar, no sabían. Y a veces también es lo que pasaba hoy, quién nos brindaba la información o quién estaba en el momento de que nosotros íbamos a hacer el muestreo. El mayor porcentaje de animales muestreados que está en relación con esto, con los focos por problemas reproductivos, fueron vacas y vaquillonas. ¿Cómo se distribuyeron nuestros predios? Se distribuyeron en los puntos que están marcados en amarillo. Sin embargo, hubieron departamentos que tuvimos pocos muestreos y que nos estaría faltando esa información. 68% correspondió a lo que son predios ganaderos, sistemas carniceros, y un 32% sistemas lecheros. Ahora bien, ¿qué pasaba de todas esas muestras que procesamos con la serología? Un 39% de estas muestras fueron positivas a MAT, con al menos un serobar reaccionante. Y ahora, analizando los antecedentes de vacunación, 129, o sea, un 15% fue positiva a MAT sin antecedentes de vacunación y un 24% con antecedentes de vacunación. ¿Por qué lo discriminamos así? Por la dificultad que tiene la técnica. La técnica serológica no nos permite discriminar aquellos anticuerpos generados por la infección natural o los anticuerpos generados por la vacunación. Entonces, es un dato importante. ¿Cuáles fueron los serogrupos frente a los cuales tuvimos aglutinación? El serogrupo Sergio, que es lo que presentó hoy Federico también. Dentro de este serogrupo está Wolfi, Jarjopragino y Jarjobovis. Fue el más frecuente. Luego está Pomona y después siguen otras coaglutinaciones. ¿Qué pasó con la PCR? Nosotros hicimos una PCR que era específica para la detección de leptospiras patógenas. Nosotros no nos interesaba saber si en esa orina había saprófitas. Nosotros íbamos directo a las leptospiras patógenas. Entonces, este PCR es un gen, el LIP-L32, es un gen que codifica para una proteína de membrana que está solo presente en leptospiras patógenas. ¿Qué pasaba ahora con las orinas? Tuvimos 19% de orinas que fueron positivas a PCR, que se correspondieron a 75 establecimientos positivos. O sea, de todos nuestros establecimientos, en un 75% estaban eliminando leptospiras en el momento que nosotros fuimos a muestrear. Leptospiras patógenas. Y de estos predios, un 50% provenía de animales de predios vacunados. Ahora bien, nosotros
capaz se me pasó un poquito explicarlo, de las muestras que colectábamos nosotros hacíamos, por un lado, lo que era el PCR y por el otro lado hacíamos el cultivo. El cultivo en el proceso del proyecto, por ensayos que fuimos haciendo en el transcurso, nos dimos cuenta que lo mejor era hacer un cultivo a campo. Entonces nosotros íbamos, hacíamos el muestreo y al lado del tubo hacíamos el cultivo. Inoculábamos la orina en un medio de cultivo específico para leptospira. Entonces, de todos los aislamientos que obtuvimos, estos ya sí son datos generales de todo el proyecto hasta mediados de este año, que fue donde terminó. De todos los aislamientos, un 49% correspondió a la especie interrogans, un 35% correspondió a la especie Bor peterseni. Para situarnos cuál es la especie interrogans, es la especie en la que está la pomona. ¿Tá? Bor peterseni es la especie en la que está Harsho bovis, que es la conocida como huésped de mantenimiento del bovino. Y Noguchi es una especie nueva, no es nueva la especie en sí, pero una especie que no esperábamos, sí estaba reportada en otras partes del mundo, pero no esperábamos tal vez encontrarla. Ahora bien, de ese total, de esa torta, ¿cómo estaba distribuido? De los 63 aislamientos que tuvimos, 10 se correspondían a interrogans, que pertenecían al serogrupo Pomona y al serobar Kenewiki. Esto es importante, ya que comúnmente se asocia a Pomona y no se distingue cuál de las dos es. Pomona puede ser Pomona, serobar interrogans, serogrupo Pomona, serobar Pomona o serobar Kenewiki. Las dos, tanto Pomona como Pomona Kenewiki, el suino actúa como huésped de mantenimiento. Otro de los aislamientos que tuvimos de la especie interrogans fue canícola. Este caso en particular fue un aislamiento de un caso agudo de terneros en 33. Después teníamos aislamientos de Bor peterseni, Sergio Harsho, que esto es muy importante para nosotros porque utilizamos un medio de cultivo que lo creábamos acá, el Pasteur era quien realizaba el medio de cultivo, y nos diferenciamos bastante de la región, ya que tanto en Argentina como en Brasil no han podido aislar este serobar. Entonces, para Uruguay este es un dato muy importante. Después tenemos la especie Noguchi. Dentro de Noguchi aislamos 3 serogrupos distintos. Hay 2 serogrupos que todavía no hemos podido identificar y los serobares están en vías de identificación. Esto es lo que hoy tenemos en Uruguay. Estos son los aislamientos nuestros de los casos clínicos de bovinos de nuestro país. ¿Qué pasaba entonces? Interrogans y Bor peterseni ya es conocido que son los principales agentes infecciosos de la enfermedad en bovinos. La elevada proporción de lo que son los serogrupos Pomona está en relación con lo que pasa en el mundo. La especie interrogans, la que hoy comentábamos, el serobar Kenewiki, se aisló de casos humanos de acá de Uruguay. Otro dato sumamente importante y relevante para nosotros por la incidencia de la zoonosis. Y Leptospira noguchi, como sí ya comenté, ha sido aislada en bovinos en Brasil también. En el caso de los animales de frigoríficos se aislaron interrogans y Bor peterseni también. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros sobre las técnicas diagnósticas? Primero que nada tenemos que tener precaución al nosotros expresar lo que son los resultados serológicos. ¿Por qué? Por lo que ya comentamos. La técnica serológica no nos permite discriminar anticuerpos generados por la infección o por la exposición de aquellos generados por las vacunas. Debemos tener precaución al expresar un resultado de PCR positivo en orina, ya que en los bovinos existe una eliminación intermitente de la orina. Entonces, un resultado positivo de leptospira o negativo de leptospira en el momento que nosotros sacamos la muestra. Un animal hoy puede ser negativo, pero mañana no, pero en una semana vamos a tomar la muestra y puede ser que ese animal sea positivo. Y no es una falla de la técnica, sino es una característica de la enfermedad. Entonces, ¿qué consideramos nosotros importante? Que
es sumamente importante llevar registros, los establecimientos y los veterinarios que asesoran esos establecimientos. Y la importancia que existe en el tema de cuando se remite muestra al laboratorio. Es importante que el veterinario, cuando va a remitir suero de animales con sospecha, él ya sepa qué vacuna utilizó, cuándo la utilizó, no porque a nosotros nos interese la marca comercial de la vacuna, sino para saber cómo asociar los resultados serológicos. Si él vacunó con una vacuna que no tiene Harjo y yo encuentro mi resultado del MAT que tiene títulos a Harjo, ese título a Harjo va a ser por la exposición y no por la vacuna. Entonces es importante que el veterinario empiece a conocer el porqué de los datos que el laboratorio requiere. Y lo otro, dentro de la tesis nosotros hicimos un estudio de concordancia entre las diferentes técnicas, entre PCR, aislamiento y serología, para ver si podíamos suplantar el aislamiento o podíamos suplantar o elegir usar una u otra. Y lo que vimos es que no hay una buena concordancia, hay una concordancia pero baja. ¿Qué es lo que esto no quiere decir? Que es importante la utilización de las técnicas combinadas, no optar por una u otra, sino si tenemos las herramientas, usar todas las herramientas. Y continuar con los estudios de investigación. ¿Por qué creemos que es necesario? Porque tenemos preguntas que no han sido respondidas en este trabajo y hasta ahora. Si nos preguntan, bueno, ustedes que trabajan en leptospirosis hace tiempo, bueno, ¿cuál es el impacto de la enfermedad en los sistemas productivos? Lo que hoy comentaba Franklin. ¿Cuánto se pierde por leptospirosis? ¿Cuál es el porcentaje de abortos debido a esa causa? Hoy no lo sabemos. Entonces necesitamos estudiar de aquellos animales portadores cómo se comportan en el tiempo. Un animal portador que tenga leptospira eliminando, bueno, ¿se preña, no se preña? ¿Qué pasa? ¿Aborta, no aborta? Entonces eso es algo que todavía está en debe y que se plantea proyectos futuros y de la misma forma que venimos trabajando hasta ahora, en conjunto con las instituciones. Y por supuesto que la cuantificación de las pérdidas y la evaluación de los costos es sumamente importante y algo que le importa al productor y por ende al veterinario. ¿Cuál es el impacto de la leptospirosis en los fetos abortados? Hoy Cristina presentaba que tenía un 17% de las causas de aborto por leptospira, pero hasta ahora el diagnóstico se hacía o por serología o por histopatología. Entonces nos falta datos de nosotros poder procesar todos los fetos por PCR, poder aplicar una batería de técnicas y poder saber, bueno, tal porcentaje de leptospira, tal otro, pero no solo por serología. Entonces acá en Tacuarembó se está planteando un proyecto que es la determinación de las causas de aborto en bovinos de carne, donde se van a identificar las causas de aborto. La intención es poder determinar cuál es la epidemiología de la enfermedad, de las distintas enfermedades, y establecer protocolos de diagnóstico para que todos, integrando las herramientas que se han desarrollado en todos los laboratorios, podamos tener un único protocolo y podamos dar una respuesta al veterinario. La otra pregunta es, las cepas de leptospira que se aislaron acá en Uruguay, yo hablé de Noguchi, hablé de Borpeterseni, hablé de Interrogans. Bueno, esas cepas, ¿qué pasa? ¿Causan la enfermedad o no causan? ¿Es necesario incluirlas en las vacunas o no? Para eso tenemos que hacer el estudio de virulencia de esas cepas que se aislaron en bovinos acá en Uruguay, con el objetivo de ver si expresan la enfermedad, si no la expresan. Y por último, lo que nos queda ver es si las vacunas que están disponibles en el mercado son efectivas contra la leptospirosis en bovinos. En estos estudios parte de estos trabajos son la tesis de doctorado de Camila Hammond, que ella es becaria de postdoctorado de INIA y estuvo trabajando mucho tiempo en Brasil y en Estados Unidos con la enfermedad. Entonces, bueno, se va a hacer un estudio de la eficacia de estas vacunas para determinar si protegen o no. Por otro lado, no se puede censurar a las vacunas que hoy están disponibles comercialmente porque hay que tomar en cuenta muchos pasos. Cuándo se vacuna, cómo se aplica, cómo se hace la revacunación. Y otra cosa importante es que hoy por hoy las vacunas que están disponibles en el mercado, ninguna tiene el Serovar Kenewiki, que nosotros lo aislamos,
y ninguna tiene lo que es la especie Noguchi. Entonces, eso es importante también. Pero nosotros no podemos decir, sí tienen que incluirla. Primero tenemos que saber si causan enfermedad o no causan y qué enfermedad causan. Bueno, con este trabajo pudimos implementar nuevas herramientas diagnósticas, como es el caso del PCR. Se pudo poner a punto y tener los primeros aislamientos de leptospira. Y por otra parte, en el caso de la serología, que era una técnica que se usaba hace mucho tiempo en Uruguay, también se pudo ver y ajustar esa técnica, porque por ejemplo, en el panel de serobares que se utiliza, no estaba presente la especie Noguchi. Entonces ahora con este estudio nosotros sabemos, bueno, esta especie tenemos que incluirla en nuestro panel de serología, porque está claro que estábamos perdiendo un porcentaje de diagnóstico en eso. Se creó un grupo de trabajo muy lindo, multidisciplinario y interinstitucional. Se cumplieron con todos los objetivos propuestos. Franklin al principio planteó 60 cepas y para todos era algo disparatado, y llegamos a 63. Se capacitaron a técnicos de Uruguay con técnicos extranjeros que vinieron de Nueva Zelanda y de Australia a capacitarnos. Y a su vez tuvimos la posibilidad de que técnicos de nuestro país fueran a trabajar con gente de Francia y de Brasil que ya hacía tiempo que estaban con la enfermedad. Se formaron recursos humanos, se llevaron a cabo 2 tesis de maestría, una en Facultad de Ciencias y otra fue la mía en Facultad de Veterinaria. Y se obtuvieron los primeros aislamientos de cepas de dominio público en nuestro país. Quedando sentado, o sea, esta es la primera publicación que sacó todo lo que es el equipo de trabajo, que para nosotros fue un logro muy importante y fue algo que realmente todo el esfuerzo, bueno, dio sus frutos y salió el primer trabajo. Y por último, como ven, es una lista grande de gente que participó de distintas instituciones y también destacar lo que es el trabajo de los veterinarios, que si no fuera por los veterinarios que remiten material al laboratorio, que tienen esas interrogantes, esas ganas de saber cuál es el problema, sin esos veterinarios no es posible haber llegado a los resultados que tenemos. Y la colaboración de los productores también, que fueron los que nos dejaron entrar a los predios. Listo.